Lindo volver a estar juntos, mis hermanos. Lindo tener palabra de Dios. Tener la seguridad de que Dios nos va a hablar. Él lo ha prometido y Él ha enviado su palabra. Dicen las Escrituras, Él envió su palabra. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche recibimos esa palabra en nuestros corazones. Padre, mi oración a ti es que yo hable la palabra como debo hablarla. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que Cristo sea exaltado. Padre, ábrenos las Escrituras. Que nuestro entendimiento sea iluminado en esta noche. Que nuestros corazones ardan, Señor. Y que tengamos un ferviente amor por ti, por las Sagradas Escrituras, pero también por nuestros hermanos y por toda una humanidad doliente, sufriente, que necesita escuchar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Hemos venido para prepararnos, Señor. Hemos venido para exponernos a tu palabra, oh Dios. Espíritu Santo, háblanos. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, haznos oír tu voz en esta hora. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuevamente estamos juntos. Queremos agradecer a Dios por este tiempo. Y hay una invitación en esta noche de ver una iglesia donde el poder del Espíritu Santo estaba obrando, donde Dios se estaba moviendo. ¿Cómo podemos saber, mis hermanos, si en las iglesias y en las congregaciones donde estamos hay un genuino mover de Dios o simplemente hay un activismo, hay un reunionismo, o lo que es peor aún, hay una costumbre de venir reunión tras reunión y seguir lo mismo, y seguir orando por un avivamiento que a veces se nos hace esquivo? Pero mis hermanos, ustedes saben que estamos llegando al tiempo de la desesperación. Yo creo, mis hermanos, que Dios va a obrar, porque está trayendo desesperación a nuestros corazones, donde ya nada nos va a satisfacer excepto la sola presencia de Dios, la sola presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en esta noche, mis hermanos, decía, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos o a la iglesia que está en Tesalónica. Tesalónica, una ciudad que hoy en día se llama Salónica y está allí al norte de Grecia, en lo que es Macedonia, un poquito más arriba de Filipos. Y mis hermanos, una iglesia que si vemos allí en el capítulo 17, me gustaría que vayamos juntos, capítulo 17 del libro de los Hechos, para ver un poco, como dicen en inglés, el background, el trasfondo histórico, los antecedentes y aún la situación geográfica, ¿no es cierto?, de esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en respuesta a un informe que le enviara a Timoteo, porque vamos a leer en esta noche las circunstancias en que se inició esta obra allí en Tesalónica y por qué tuvo que enviar Pablo a Timoteo para que le trajera un informe. Y dice la palabra allí en Hechos capítulo 17, en mi Biblia dice el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres no pocas. Mis hermanos, decía Tesalónica, una ciudad no muy grande, pero sí pujante, una ciudad compuesta mayoritariamente por gentiles, pero donde había una sinagoga, lo que me dice que había una colectividad judía. Y allí va a ir Pablo a proclamar el Evangelio. Ahora, qué tremendo, ya Dios le había ordenado que él era apóstol a los gentiles. Pero sin embargo Pablo, por ese gran amor que tenía por los de su sangre, por los de su nación, ¿no es cierto? Aparte, no nos olvidemos que los primeros cristianos eran judíos, no mayoritariamente, eran judíos, ¿no es cierto? Y mis hermanos, hay algunas veces que a mí me choca, me molesta, cuando se hace referencia al Señor Jesucristo como el judío más famoso. Mis hermanos, yo te puedo decir que Jesucristo no es ningún judío famoso. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya, gloria a Dios. En todo caso sería Jesús, el judío famoso, pero no Jesucristo. Porque ustedes saben que Jesús quiere decir Dios salva, ¿no es cierto? Y Cristo es el ungido, el indicado, el señalado, o su equivalente en hebreo, el Mesías, ¿no es cierto? El enviado por Dios. Y decía Pablo, iba a las sinagogas porque quería demostrar por las Escrituras que era necesario que Jesús muriera. Una de las causas por las cuales los judíos rechazaron a Jesucristo y le siguen rechazando es que como si era el Hijo de Dios, ¿cómo podía morir en la cruz? Ellos decían que el Mesías, cuando viniera, venía a instaurar su reino. Y este Mesías, entre comillas, dicen los judíos, terminó en la cruz muriendo burdamente, avergonzado, ¿no es cierto? Como un espectáculo grotesco, públicamente crucificado entre dos ladrones. Y mis hermanos, pero Pablo quería convencerle, dice, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Los judíos decían que no podía ser que el Mesías padeciera. Pero estos hombres, noten, mis hermanos, el engaño en el cual está el pueblo judío. Ellos siguen creyendo que van a ser salvos por guardar la ley, cuando la ley fue dada por Dios como no es para que fuera nuestro ayo, el criado que nos llevara, que nos condujera a Cristo. Ese es el ayo, la ley nos tenía que llevar, indicarnos el camino que es Cristo Jesús, hacernos ver la incapacidad que tenemos nosotros de poder presentarnos delante de Dios, de justificarnos mediante la observancia de la ley. Ningún hombre será justificado por medio de la ley, excepto por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y entonces dice, retrocedo al verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo allí en Tesalónica? Lo mínimo 3 semanas, ¿no es cierto? 3 sábados, 3 días de reposo. Después de hacer 3 semanas, 1 mes habrá estado, ¿no es cierto? Y en los 3 sábados, dice, y se fue, y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo. Esta palabra es muy importante, mis hermanos. Hoy por hoy, que a veces nosotros en nuestras iglesias acostumbramos que tomamos un versículo de la Biblia y lo leemos y de ahí elaboramos todo un mensaje. Cuando hacemos un mensaje en base a ese texto, y a veces usamos ese mensaje como
una base de lanzamiento donde el avión despega y empieza a volar por casi toda la Biblia y a veces no concretamos nada y damos un montón de información bíblica que al final, ustedes saben que mucha información la mente humana no puede retener, ¿no es cierto? Y Pablo se concentró en este tema, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Tenía que morir el Señor Jesucristo, el Mesías tenía que morir. Bueno, decían, Jesús no es el Mesías, murió, no puede ser. Aparte el Mesías es un cargo político, decían los judíos, mientras que este hombre esquivó toda relación con el poder temporal. No quiso saber nada con Roma, menos con las autoridades judías, ¿no es cierto? Porque él vino predicando, mi reino, mi gobierno, mi sistema de gobierno no es de este mundo. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre de Cristo. Él vino anunciando el evangelio del reino de Dios, del evangelio del reino de los cielos, no de los reinos de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, Él es el Mesías. No hay dudas. Ahora noten, mis hermanos, por más difícil, por más dura que sea la resistencia, porque aquellos judíos eran extremadamente cerrados a la verdad de la predicación del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, noten, y acá hay un ejemplo para nosotros, no tenemos que cesar de predicar el Evangelio, así nos rechacen, así no quieran oír. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Qué lindo, mis hermanos, se juntaron con Pablo. Mis hermanos, cuando creemos, somos añadidos, agregados a la iglesia. No hay tal cosa como creyentes, como cristianos individuales. Cristianos han creído, pero se quedan en casa, ¿no es cierto? No, mi hermano, el Señor te ha sacado, te ha llamado de las tinieblas a su reino de luz admirable, a la comunión con los santos, a la comunidad de los redimidos por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron. Esta es una palabra muy específica. Se juntaron. No, es imposible que creas y digas, no, yo no necesito una iglesia. Sí, está bien, es cierto, no necesitas una iglesia. Vos necesitas la iglesia. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a ver una iglesia donde el Señor se mueve, donde el Señor obra, donde opera el Señor. Y dice, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, mis hermanos, fíjense en que el mensaje del Evangelio no es para unos ignorantes, para unos pobrecitos, ¿no es cierto? El Evangelio es necesario para los ricos, para los aristócratas de Estados Unidos que en este momento creen ser los dueños de la nación. Ellos necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo, pero no es el Evangelio donde yo a lo que soy le agrego a Cristo, sino que yo muero a mí mismo para que Cristo viva en mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se imaginan lo que sería este país donde el presidente empiece a obrar como Jesucristo? Donde los líderes empiecen a obrar como verdaderos discípulos de Cristo. Un discípulo es un aprendiz de Cristo. Alguien que está aprendiendo a ser como Jesucristo, a obrar como Jesucristo. Me van siguiendo, mi hermanos, por eso estas palabras que yo pronuncio van haciendo una clara diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el poder temporal. Es como el aceite y el vinagre, no se pueden mezclar. Porque, mi hermano, el mensaje del Evangelio es un mensaje que traza una línea en la arena. Una línea
demarcatoria, una línea definitoria. Así como el Mar Rojo fue la línea que separó la vieja vida de esclavitud en Egipto a la nueva vida de obediencia a Dios. Así como el Jordán fue la línea de división que separó la vieja vida del desierto, de rebeldía, de sequedad espiritual, de hambre, para una vida en abundancia allí en la tierra prometida, en la tierra de las promesas, tierra que fluye leche y miel. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. Entonces los judíos que no creían, noten, entonces los judíos que no creían, que dicen, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mis hermanos, si verdaderamente te has convertido al Señor Jesucristo, si realmente eres cristiano, ya no tienes más rey que Jesucristo, ya no hay ningún hombre, por más presidente que se llame como se llame, el único rey en tu vida se llama Jesucristo, aleluya. Jesucristo es el Señor. Y ahí el poder temporal, mi hermano, nunca el poder temporal se va a poder aliar con el poder espiritual. Y si no, fíjense en lo que pasó con Roma, con el emperador Constantino. Tengamos cuidado, mi hermano, iglesia, consérvate pura. No te mezcles, no dejes que el mundo entre en tu vida. Gloria al Dios, límpiate de toda contaminación de espíritu, apartaos, salid de medio de ellos, y yo habitaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, dice el Señor allí en Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, estos que trastornan el mundo entero. Mis hermanos, ¿dónde está el poder de la iglesia de Jesucristo hoy? Nos está faltando el poder. A veces a falta de poder vamos buscando el poder temporal para que nos ayude. Buscamos que los gobiernos, las autoridades le den una mano a la iglesia. Cuando la iglesia, llena del Espíritu Santo, trastorna al mundo. Estos que pusieron al mundo patas para arriba han llegado acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Aleluya. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Siempre la plata está de por medio, ¿no es cierto? Le dieron fianza, lo dejaron libre, pero los hermanos ya después lo van a tener que de noche sacarlo para que se vaya de allí, ¿no es cierto? Y tuvo que salir huyendo Pablo, no porque fuera cobarde, sino porque era la voluntad de Dios que ya fuera y siguiera predicando el Evangelio en otros lugares. Pero claro, pasa el tiempo y Pablo tenía un corazón de padre, no un corazón pastoral, sino un corazón paternal, ¿no es cierto? Quería saber cómo estaba, cómo había seguido esta iglesia, aquellos hermanos que se habían convertido al Señor. Y luego que Timoteo, que es el que va a enviar Pablo para que les traiga un informe, vieran cómo estaban los hermanos allí en la iglesia de Tesalónica, les lleva el mensaje, y esto va a reconfortar a Pablo y lo va a animar a escribirles esta carta. Esta primera carta que consta de 5 capítulos. Esta primera carta, que si uno la lee de corrido, respetando los signos ortográficos, lo puede leer en menos de 12 minutos. De corrida, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y es muy importante, mis hermanos, yo cada vez estoy más comprometido
con la predicación expositiva de la Biblia, no con la exposición temática, aunque a veces es necesaria, pero mis hermanos, mayoritariamente necesitamos la exposición, la predicación, la enseñanza expositiva de la Biblia, que es verso a verso de las Escrituras. Porque eso te lleva, te obliga a ajustarte al texto, a lo que dice la palabra del Señor, y no agregar pensamientos tuyos ni temas del día, ¿no es cierto? Y muchas veces las predicaciones empiezan con una ilustración, cuando toda predicación tiene que empezar con un así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. Y después sí podés en intermedio del mensaje, podés dar una ilustración como abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco, ¿no es cierto? Y que las mentes que ya están medio dormidas se despabilen un poco, ¿no es cierto? Pero nunca una ilustración tiene que ocupar el centro de un mensaje, de un sermón, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Por eso yo soy un convencido del valor de la predicación expositiva, de la enseñanza expositiva de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y es esto lo que me ha llevado en esta noche para que veamos esta carta. Esta carta que empieza como toda carta con un saludo y dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Primero que vemos, mis hermanos, una iglesia donde se mueve el Señor, es una iglesia donde no hay un cacique único, donde no hay un líder único, donde no hay un cura párroco. Acá hay un liderazgo, Pablo, Silvano y Timoteo. El que está escribiendo es indudablemente que es Pablo, pero están los tres allí juntos, ¿no es cierto? Porque la obra del Señor no la hacemos un hombre solo, no la hago yo solo, la hacemos hombro a hombro con otros hermanos, ¿no es cierto? Y dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Miren qué nombre de una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve, donde Dios está obrando. Es una iglesia cuyo nombre se destaca de otras iglesias. Esta mañana, hacía mucho que no escuchaba radio, y me dieron un aparatito para hacer encuestas, y tuve que volver a escuchar radio, y por ahí escuché radios cristianas que hacía tiempo que no escuchaba, y las publicidades, los nombres de la iglesia. Hay una iglesia vertical, la iglesia vertical. Fíjense, ¿no es cierto? Cada iglesia, Espíritu Santo y fuego, y qué sé yo cuántas otras. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Estudiando, leyendo las cartas del Nuevo Testamento, uno ve, por ejemplo, donde hace referencia a la iglesia en las dos cartas a los Corintios. Y fíjese el saludo, yo le voy a dejar nada más una, la que ya abrí en la segunda. Y dice, el saludo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Noten, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y después en la primera también lo repite. Ahora en Éfeso, Pablo cuando les escribe dice, a los santos y escogidos de Dios que están en Éfeso. Pero a esta iglesia de Tesalónica dice, ¿a quién? A la iglesia, dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora no dice la iglesia del pastor fulano de tal. A veces también se dice, yo me acuerdo años atrás, ¿se acuerdan cuando la iglesia se decía la iglesia del pastor Miguelito? O del hermano Miguelito, ¿no es cierto? Pero qué lindo, mis hermanos, dice la iglesia de los tesalonicenses. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque una iglesia es, en esencia, la gente que la compone. Eso es la iglesia, no el hombre que la representa o que está en autoridad. Es la gente, el conjunto de hermanos, son los que componen la iglesia. Por eso dice la iglesia de los tesalonicenses. Y dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Corintio hablaba de la iglesia de Dios.
Acá ya me habla de la iglesia de Dios y del Señor Jesucristo. Acá ya me habla de una, no digo bifurcación, una separación, pero sí ya me está hablando de dos personas que están al mismo nivel. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Me van siguiendo al mismo nivel. Una iglesia, mi hermano, que cree que donde el Espíritu Santo se mueve, no es una iglesia de aquellas consideradas unitarias, sino aquellas que consideran, mis hermanos, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ese gracia y paz no es un saludo normal, rutinario, acostumbrado. Es un saludo que tenían que dar los verdaderos discípulos del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a los discípulos a proclamar el Evangelio. Dice: cuando ustedes lleguen a una casa, saludadla con la paz del Señor Jesucristo. Saludadla con la paz. Y si hubiera un hijo de paz en esa casa, la paz reposará sobre esa casa. Y si no lo hubiera, la paz se volverá a vosotros. ¿Me van siguiendo? Mis hermanos, Dios nos ha dotado con poder a aquellos que somos discípulos del Señor. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Mis hermanos, para que pueda haber paz en los corazones, muchas veces oramos para que haya paz en los corazones, en las naciones, pero ¿sabes qué, mi hermano? La paz viene a través de la gracia. No puede haber paz sin la gracia. Ahora, gracia es algo que desciende desde lo alto hacia el más bajo. Nunca la gracia puede elevarse del más bajo hacia el más alto, porque no hay otro más alto que nuestro Dios. Y Dios es el dador de toda gracia, más el Dios de toda gracia, dice la palabra. ¿Me van siguiendo? O sea, la única manera de poder recibir la gracia de Dios es humillándome a mí mismo, reconociendo que no soy nada, reconociendo que Él es todo, que Él es mi creador, que Él es mi redentor, que Él es mi dueño, que Él es mi amo. ¿Me van siguiendo? La gracia, y allí sí puedo tener paz, como dice la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, tenemos paz en nuestros corazones. Mis hermanos, ¿por qué no puede haber paz entre judíos y musulmanes, iraníes y qué sé yo? Porque ninguno de los dos han conocido la gracia del Señor Jesucristo. Ni los judíos ni los musulmanes han experimentado la gracia del Señor Jesucristo. No hay gracia sino a través del Señor Jesucristo. Acuérdense, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Los musulmanes no creen en Jesús, creen en Jesucristo, pero que es un profeta más, inferior a Mahoma. Sí, nació de una virgen, pero no de Dios, ¿no es cierto? O sea que Jesús no es Dios, se lo llaman Isa. Es un profeta más al nivel de Abraham, de Moisés, pero Mahoma está por encima de ellos. Miren, Mahoma, un mortal, que sabemos dónde está la tumba. Pero qué lindo que y ellos reverencian una tumba de un profeta muerto, que el mentiroso dijo que él iba a volver. Y los musulmanes están creyendo que Mahoma vuelve. Pero qué chasco se van a llevar, porque el que vuelve es el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracia y paz. Ahora, mis hermanos, fíjense en lo que dice. Quiero ver cómo es una iglesia donde se mueve el Señor, donde está activo el Espíritu Santo. Vemos que era una iglesia activa. Leemos desde el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios
y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primera cosa que vemos es una iglesia activa, una iglesia que está en acción. Dice, vemos qué cosa, la obra de vuestra fe. No dice la obra de ustedes, sino la obra de vuestra fe. Porque acuérdense que la salvación es la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, Jesucristo empieza a obrar en nosotros y ahí sí Él hace las obras a través de nosotros. ¿Me van siguiendo? No es que yo tengo que andar buscando a ver qué obras buenas puedo hacer para el Señor. No, tengo que buscar al Señor para que Él obre en mi vida y a través de mi vida hacer aquellas obras que Él quiere seguir haciendo. Por eso es que me manda que yo le presente mi cuerpo. Note, no dice presenten vuestras mentes al Señor, no presenten vuestro cerebro, vuestra capacidad intelectual, vuestros cuerpos. ¿Me van siguiendo? Porque la cabeza es Él. Él es el que piensa, Él es el que dirige, Él es el que planea, Él es el que tiene la estrategia. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas querían ir a predicar por allá, por la Polonia, por Bitinia, y el Espíritu Santo se lo impidió? Claro, Pablo tenía muchos deseos, era un evangelista nato. Quería ir, no podía estar quieto, quería llevar. Dice, estoy pronto a anunciar el Evangelio también a los que están en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Noten, mi hermano, que estaba desesperado por comunicar el Evangelio, porque es lo único que puede cambiar las vidas, es lo único que puede arrebatar las almas del infierno donde están yendo. Pero sin embargo el Espíritu Santo lo tiene que frenar, porque le dice, no, Pablo, tenés un corazón grandote, tenés muchas buenas intenciones, pero ¿sabes qué? Yo te llamé, yo le dije a aquellos hermanos allí en la iglesia de Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Apartadme, o sea, el primer apartamiento de un discípulo del Señor es para el Espíritu Santo. Ahora mi vida ya está apartada para el Espíritu Santo. Y es Él el gran estratega. Es Él el que lleva adelante la obra, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia en la que el Espíritu Santo se mueve es una iglesia que ha sido elegida, mi hermano. Y nosotros también hemos sido elegidos. Note que dice la Biblia, porque conocemos, verso 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo no soy el que elige a Dios, es Dios quien me eligió. Jesús mismo lo dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y acá viene. ¿De qué manera Pablo se daba cuenta de que esta iglesia había sido elegida por el Señor? Noten, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando ellos fueron a predicar, se dieron cuenta que estaban ante una iglesia, ante un grupo de personas que habían sido elegidos por Dios para creer, porque notaron cómo el Espíritu Santo fluía a través de sus vidas. Tenían la unción que estaba allí obrando mientras ellos predicaban. Esa es la confirmación, mis hermanos, de que hay un grupo que Dios ha llamado, que ha escogido. ¿Me van siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ¿y cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Una iglesia escogida, ¿no es cierto? Y dice, y vosotros. Y acá viene el otro. Una iglesia que realmente está en la voluntad del Señor, una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve.
Es una iglesia que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Yo quisiera verte, mi hermano, si vos estás en medio de persecución, que te están afligiendo, que te están dando de palos, y por creer en el Señor, y viene alguien y te predica el Evangelio, y recibís la palabra en presencia de todos, públicamente, ¿no es cierto? Aleluya. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de mí. Mi hermano, para poder imitar a alguien, usted por lo menos tiene que hablar igual que la persona a la cual está imitando. Ni hablar de que usted tiene que actuar como actúa la persona a la cual está imitando. No se puede ser un imitador en secreto. ¿Me va siguiendo? No se puede ser un imitador silencioso. Usted tiene que hacer, emular, imitar a aquel al cual está, valga la redundancia, imitando, ¿no es cierto? Ahora, me llama mucho la atención esa palabra imitar. Viene de la palabra griega mimetizomai. Mimetizomai, de ahí viene una palabra que ya en castellano casi que no se usa. Mimetizar. ¿Qué es lo que era mimetizar? Mimetizar era pasar algo, un animal o alguna cosa desapercibida. Por ejemplo, un camaleón. Vieron que el camaleón agarra los colores del ambiente donde está, la rama y todo esto, y se mimetiza, se camufla. Eso sería, ¿no es cierto? O sea, en una palabra, que nuestras vidas vengan a ser tan parecidas a la vida de Pablo en este caso, o a la vida del Señor Jesucristo, que la gente tenga que mirar con atención. Pero si no, pero ¿estoy viendo bien o es el Señor Jesucristo o es mi vecino? Eso quiere decir, vinisteis a ser imitadores de mí, no una burda imitación, no de aquello que dice, vos decís que sos cristiano, pero mirá lo que hacés, ¿no es cierto? No. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Otra cosa, mis hermanos, otra característica que yo veo de una iglesia donde el Espíritu Santo, o una evidencia de que el Espíritu se está moviendo en una iglesia. Note el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vinisteis a ser ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Es una muestra de cómo tiene que ser algo. ¿Me van siguiendo? Yo me acuerdo, años atrás trabajaba en una compañía de motos, y ustedes saben que, y ahora todavía sigue siendo la misma, ¿no? Que si usted quería sobrevivir en cuanto a la competencia, usted tenía que conseguir precios baratos para poder vender acá. Y era una compañía de motos, motocicletas en la que yo trabajaba. ¿Y cómo hacer para producir motos baratas? Acá en Estados Unidos es imposible. Ya en los países de Latinoamérica también. El lugar más barato para producir era la China y sigue siendo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Ellos mandaron los planos y todo para que les fabricaran la moto como ellos querían. Y entonces los chinos les contestaron diciendo, no, dice, nosotros no nos manejamos con planos. Nosotros necesitamos ver la moto, las partes, desarmarla y verla pieza por pieza. Y para copiarla, para imitarla, ¿no es cierto? Y a mí me tocó, noten, ya puedo decir porque ya la compañía cerró, ¿no es cierto? Compraron una moto Honda Rucus, una motito que había años atrás en Estados Unidos, y me tocó desarmarla íntegramente, pieza por pieza, lavarlas, empacarlas y mandarla a China como si fueran repuestos. No se puede ingresar en China una moto entera. Entonces la introdujeron en China como partes, como repuesto. Y así una vez que estuvo allá la fueron copiando. ¿A qué voy yo con esto? Mi hermano, eso es un ejemplo.
Cada una de las partes en la que fue desarmada la moto era un ejemplo de cómo tenía que ser la moto que esta gente quería. Y así, mis hermanos, la iglesia, nuestra iglesia tiene que ser ejemplo de cómo tiene que ser una verdadera iglesia donde el poder del Espíritu Santo se está moviendo. Vinisteis a ser ejemplo. Gloria a Dios, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, o sea, a toda la región, de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Otra evidencia del mover del Espíritu Santo en una iglesia, que es una iglesia entusiasta, una iglesia que está esparciendo el Evangelio por todas las regiones. No se queda callada. Es una iglesia no calienta bancos, es una iglesia que está en continuo movimiento. Y entonces dice la palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, una iglesia movida por el Espíritu Santo, una iglesia donde Dios se mueve. Mis hermanos, no es una iglesia donde estaba rotada de gente. Gloria a Dios que la gente venga, pero no es la evidencia mayor de que hay mucha gente en la iglesia. Una iglesia puede estar llena de buenos programas, ¿no es cierto? Muchas veces nos faltan programas para jóvenes, entonces perdemos aquellos matrimonios que tienen chicos adolescentes porque nuestra iglesia no tiene un buen programa para jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa? Esa gente se va a otra iglesia donde le ofrecen programas para jóvenes, o para chicos, o para gente mayor, ¿no es cierto? O para solteros y tal. No, mi hermano, la iglesia llena del Espíritu Santo, la evidencia no es que tiene muchos programas, que tiene muchas actividades. Ahora, la iglesia que realmente está moviéndose el Espíritu Santo, ni siquiera es una iglesia que tiene sana doctrina, no es ni siquiera una iglesia que puede estar llena del conocimiento bíblico, estar muy llena de Biblia. ¿Sabes por qué, mi hermano? Te digo, y no me trates de hereje, no me malinterpretes. Hay una iglesia en las cartas del apóstol Juan, allí escribiendo de la revelación de Jesucristo, y es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba llena del conocimiento, una iglesia que sabía discernir los falsos apóstoles y todo esto, tenía una doctrina perfecta. Pero ¿sabes qué? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice el Señor. Podemos estar llenos de erudición bíblica, podemos tener una buena doctrina, sana doctrina, ortodoxia bíblica, pero hemos perdido el primer amor. Es una iglesia, la iglesia que pierde el fuego del primer amor. Es una iglesia que se va diluyendo, que va languideciendo, que va muriendo de a poco. Como pasa en muchas iglesias, mi hermano. A la iglesia al no crecer van decayendo porque las personas van envejeciendo y se van muriendo y después las iglesias terminan cerrando. ¿Me van siguiendo? Entonces, mis hermanos, no perdamos el fuego del Espíritu Santo. Mi hermano, como dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al nombre del Señor. Y mi hermano, una iglesia que es evidencia del mover del Espíritu Santo en ellos, es una iglesia expectante, una iglesia que se ha comprometido, se ha convertido de todo corazón. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Mis hermanos, si yo tuviera que conjugar, ¿ustedes se acuerdan cuando en la escuela teníamos que conjugar verbos? Qué cosa brava, ¿no es cierto? Yo realmente le escapaba eso. Y
y el pluscuamperfecto y qué sé yo cuántas cosas. Pero en esta noche, una iglesia verdadera, una iglesia que es evidencia de que el Espíritu Santo, que está andando en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que uno la puede conjugar en 3 tiempos. Porque hay iglesias, mi hermano, que, y sí, usted puede hablar de ella, del pasado, ¿no es cierto? Gente que vieron un mover del Espíritu Santo en el pasado y se quedaron allá. Vemos otra iglesia en el presente, pero que están encerrados entre 4 paredes, tratando de que no vaya a venir nadie a contaminarle la doctrina, ¿no es cierto? Y no se animan a abrir las puertas y a salir a predicar. Están como aquel siervo que agarró el talento y lo enterró. ¿Me van siguiendo? ¿Cuáles son los 3 tiempos de la iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Fíjense, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cómo os convertisteis? Pasado. ¿Cuál es el pasado de una iglesia? Que antes yo era un pecador, que antes yo era un inmundo, que antes era un ladrón, un mentiroso, un resentido. No sigo hablando porque si no algunos van a decir, uy, sigo siendo igual. No es cierto, pero ya no lo soy. Como dijo Pablo a los Corintios, pero esto erais vosotros, pero ya no lo soy. O sea, una iglesia, ¿cuál es el pasado de la iglesia? Que nos convertimos un día al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el presente de la iglesia? Fíjense que dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el presente de la iglesia? El presente de la iglesia que donde el Espíritu Santo se mueve es una iglesia que en el presente está sirviendo al Señor. Aleluya, que el Señor nos mueva. A veces estamos esperando que el fuego venga de arriba, ¿no es cierto? Y que no nos pase como la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? La iglesia estaban reunidas orando y vino el fuego del Espíritu Santo y se posaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. ¿Se acuerdan? El fuego vino sobre ellos. Pero ¿saben qué? Tenían el fuego, pero se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios les tuvo que prender fuego, pasarles el fuego no de arriba sino abajo, prenderles fuego abajo para que tuvieran que salir, ir a predicar. Y ese fue el fuego de la persecución, mi hermano. Por eso no tengas miedo a la persecución. Gloria al nombre del Señor. Algunas veces yo hablo con judíos y por ahí los judíos me hablan de las 5 doctrinas fundamentales del judío, ¿no es cierto? Del judaísmo. Y una de ellas es que hay un solo Dios, dicen ellos, ¿no es cierto? Pero un solo Dios que es absoluto, total y que no deja ningún espacio para nada más. Él ocupa todo. Por eso dice, Dios es único, Adonai, Elohim, no sé, Jehová, Yahweh, es único, ¿no es cierto? Y entonces, pero los judíos dicen, pero ni siquiera creemos ni en una Trinidad, ni que Dios tiene un hijo, ni nada, pero tampoco creemos en un diablo, dice. Los judíos no creen en Satanás, ¿no es cierto? Y entonces mis hermanos dicen, ¿por qué? Porque todo lo bueno y lo malo viene de Jehová. Si Dios tuviera que depender de otro ser para que haga algo, ya no sería Dios, dice. Fíjense, ojo, tiene algo de lógica. Mis hermanos, a veces nosotros queremos defender a Dios y todavía no lo conocemos. Dejemos que Dios nos impresione a nosotros y no pretendamos impresionar a Dios con nuestro conocimiento de Él. ¿Qué puedo yo decirle a Dios que Él no sepa? ¿Qué puedo decirle de la persona del Espíritu Santo si Él lo sabe? Él es el Dios que revela todas las cosas. Me van siguiendo, simplemente yo tengo que postrarme delante de Él y decirle, Señor, soy polvo. Polvo soy, Señor. Tómame en mis manos y vuélveme a moldear como moldeaste a aquel primer hombre. ¿No es cierto? Convertisteis de los ídolos a Dios. Pasado. Servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, presente. No imágenes, no ideas que me parecen de lo que es Dios. ¿No es cierto? A veces tenemos la imagen de un Dios guerrero, de un Dios vengativo, de un Dios rencoroso. O por el otro lado, a veces un Dios perdonador, un Santa Claus buenito, bonachón, ¿no es cierto?
Pero dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Un Dios que se manifiesta, un Dios que habla. Dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 2, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y para que no seamos extraviados como antes se nos extraviaba, llevándonos a ídolos mudos. Nos hemos acercado a un Dios que es vivo y que habla, se manifiesta, se revela, mi hermano. Es conocible, se da a conocer. Por eso que dice a servir al Dios vivo y verdadero. Y el tiempo de la iglesia, el tercer tiempo, el pasado se convirtieron. El presente sirven al Dios vivo y verdadero, y el futuro y esperar de los cielos a su Hijo. Aleluya. La iglesia llena del poder de la unción de lo alto es la iglesia que espera la venida de su Señor. Gloria a Dios, que anuncia la muerte de Cristo. Y yo me muero de ganas, mi hermano, de que la cena del Señor sea celebrada más seguido. No tanto una vez al mes, que fuera más todos los domingos. Realmente anunciar al mundo que Jesús viene, proclamar al mundo la muerte de Cristo, que Él resucitó. Aleluya, hacer memoria de Él. Aleluya. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio militar y estaba de novio y mi novia me mandó una foto allí. Y yo no la sacaba la foto para acordarme de ella una vez al mes. ¿No es cierto? Yo sacaba la foto cada día que podía, cuando me dejaban, ¿no es cierto? Porque todo el día estábamos en instrucción de combate y corriendo de acá para allá y todo, ¿no es cierto? Pero cuando podía en una escapadita, allí estaba. ¿Por qué? Porque quería hacer memoria. Ahora, ¿qué vale más? ¿Una novia que al final me dejó? ¿O el Señor, que es por toda la eternidad? Por eso, mi hermano, presta atención a lo que te estoy diciendo. Qué lindo sería conmemorar, hacer memoria del Señor más seguido. Cada vez que lo hacéis en memoria de mí. Cada vez que lo hacéis, mi muerte anunciáis al mundo hasta que yo venga. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano, otro de los propósitos por el cual fue escrita esta carta, y es porque Pablo quiso corregir algunas desviaciones, algunas malas interpretaciones que se estaban haciendo en cuanto a la venida del Señor. Y hoy por hoy, mis hermanos, la iglesia está un poco dividida en cuanto a arrebatamiento, en cuanto a segunda venida. Algunos hablan de que no hay tal cosa como el arrebatamiento, sino que hay una sola venida. Por ello dice, no puede haber una venida en dos partes o en dos etapas, o viene o no viene, ¿no es cierto? Por eso es que dice, quien nos libra de la ira venidera, y después están las otras posiciones doctrinales, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, si no va a pasar, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué, mi hermano? Dice la palabra, quien nos libra de la ira venidera. Acuérdense, mis hermanos, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué estamos esperando al Señor Jesús, mi hermano? Gloria a Dios, porque Él nos libra de la ira venidera. Yo sinceramente, mis hermanos, respeto a aquellos que no estén de acuerdo conmigo. Digo, sinceramente yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero si te digo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no te estoy mintiendo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Pasa o no pasa por la gran tribulación? Hay una cosa, mi hermano, ya para ir terminando en esta noche y para dejarte con hambre para el jueves que viene. Mi hermano, el arrebatamiento, que yo creo, ¿no es cierto?, en el rapto de la iglesia, en el traslado de la iglesia sería la palabra más correcta, es una palabra, es un acontecimiento que no va a haber señal previa. Va a venir como el ladrón en la noche, sin previo aviso. Por lo tanto, me dice que tengo que estar velando y orando, que no tengo que descuidar una salvación tan grande, que no tengo que menospreciar la sangre de Cristo, que yo tengo que consagrar mi vida, mi hermano.
me van siguiendo. Hay un premio para aquellos que son fieles. Por eso yo creo que los fieles, aquellos que guarden, que velen y oren y que tengan aceite en sus lámparas, van a ser levantados cuando venga el Señor y nos reuniremos con Él en las nubes. El Señor no va a pisar este suelo, sino que seremos atraídos a Él en las nubes. Y después la segunda venida, sí, todo ojo le va a ver, y ahí Él sí va a poner los pies allí en Jerusalén. Es un tema que vale la pena tratarlo y lo vamos a hacer en estos días, en estos 5 capítulos. Miren, ya hoy terminamos el primer capítulo. Puede que el Señor nos haga recordar algo la semana que viene, pero yo creo que es suficiente por hoy y oro para que el Espíritu Santo nos esté dando entendimiento en todo esto. Y acuérdense, mis hermanos, las doctrinas dividen, el amor es lo que une a la familia de Dios. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.